Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 23 encontramos una enseñanza de Jesús de la cual voy a tratar hoy. Pues ha venido a mi corazón el interés de referirme a esto después de haber compartido con vosotros el tema de no hacer acepción de personas, del cual hablamos la semana pasada. De manera que el presente mensaje es una especie de complemento al anterior. Es conocido por todos nosotros la constante pugna que había entre los escribas y fariseos contra el Señor Jesús, pues éste enseñaba a sus discípulos y a la gente en general de una manera especial, distinta a los sacerdotes y sin que les sea reconocido poder o jurisdicción por parte de la autoridad religiosa rabínica. Sin embargo, según Mateo 1:22, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y esto irritaba a la casta religiosa. Los escribas y fariseos eran personas que tenían gran respetabilidad entre la comunidad, y la bronca que sentían contra Jesús es perfectamente comprensible, no justificable, pero sí comprensible, recalco, partiendo de que su reputación, la de los escribas y fariseos, estaba sustentada en su conocimiento de la ley mosaica y el estudio de los profetas, por un lado, y de su conducta pública, por otro. Y en una sociedad religiosa, bajo una autoridad teocrática como la judía de aquellos tiempos, esto era algo así como ser parte de una familia prestigiosa en los años 30 o 40 del siglo pasado, es decir, de una élite privilegiada. De manera que estas personas eran muy presumidas y jactanciosas, frecuentemente ocupadas en fingir santidad y sabiduría ante los demás. Queda claro entonces que a estos señores Jesús no les caía para nada bien, y al mismo tiempo Jesús sabía muy bien la clase de sujetos que ellos eran. En Mateo 23 del 1 al 3 leemos: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Notemos que aquí ya hay dos revelaciones que hace el Maestro Jesús, pues, por un lado, reconoce que las enseñanzas de esta gente son correctas, por eso las avala al decir que guarden y hagan conforme les dicen, pero a la vez denuncia que actúan de manera opuesta a lo que enseñan. Por eso a continuación, según el versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando habla de cargas pesadas, no se refiere a cosas físicas como leña, piedras o alguna mercancía, sino a mandamientos y obligaciones de la ley mosaica a la cual estaban todos ceñidos. Y esto me ha hecho recordar una conversación que tuve hace años con un famoso penalista ecuatoriano, quien me contó que en cierta ocasión viajaba junto a otros profesores de derecho que iban a tomar exámenes fuera de Guayaquil. Y al revisar las preguntas, notó que eran bastante complejas y no apropiadas para pregrado, por lo cual les preguntó si ellos sabían las respuestas, a lo cual le respondieron que no, pero que eso no les preocupaba, pues el trabajo de ellos era solo tomar los exámenes y que los estudiantes resuelvan como puedan. Pero volviendo a nuestro tema, esperando eso sí que el caso contado haya servido como aclaración e ilustración para comprender mejor el tema planteado, y al que me importismo por la situación de quienes son su responsabilidad. Volvamos ahora mismo a nuestro tema principal. Veamos ahora los versículos 5, 6 y 7 del prenombrado capítulo 23 del Evangelio según Mateo, los cuales leo a la letra. Abro comillas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos,
y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, el objetivo central no era el de ser un ejemplo para bien de los demás, ni de conducirlos por el camino de la verdad, sino el de impresionar al público para obtener su aprobación y admiración, lo que hoy se conoce coloquialmente como figuretti, un neologismo de raíz italiana utilizado para identificar a quienes tienen un obsesivo afán de sobresalir públicamente entre los demás. Pero el problema de fondo es realmente la hipocresía de aquellas personas, pues su falta de autenticidad los convierte en actores de una pantomima, en una farsa que los lleva a practicar además otras cosas como ensanchar sus filacterías y extender los flecos de sus mantos para que sean más visibles. Las filacterías eran unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encontraban o guardaban pasajes de las escrituras, y los flecos llamados tzitzit son adornos que van colgados con un hilo de color azul en los cuatro costados de la vestimenta y representan los 4 puntos cardinales sobre los que Dios ejerce su señorío en el universo. Todos estos no son más que símbolos y es parte, obviamente, del atuendo que debían llevar. Pero estos sujetos los hacían más grandes para aumentar la visibilidad de ellos y que los tengan por hombres de gran reputación, religiosos y sabios. Por ello, en el pasaje compartido, Jesús también dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que la gente los llame rabí, rabí. Recordemos que la hipocresía de los religiosos de la época es mencionada en la Biblia en varias ocasiones, y que según el Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 7, Juan el Bautista también los identificó e incluso los confrontó plenamente. El pasaje en mención dice así: al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No necesito explicar lo fuerte de estas palabras, creo que todos las comprendemos muy bien. Pero esto no solo ha sucedido en tiempos de Jesús, sino que sigue ocurriendo hoy mismo, y los nuevos escribas y fariseos son merecedores de los mismos calificativos, pero ellos sienten que son merecedores de todo tipo de privilegios y virtualmente se enferman cuando otras personas, a quienes terminan detestando, realizan acciones que pueden empañar su falsa importancia y afectar su prestigio. Desgraciadamente vivimos en un teatro de bambalinas en medio de actores que fingen lo que no son y presumiendo ante los demás para alcanzar aprobación, elogios y aplausos. En el Evangelio según Lucas capítulo 14 versos 7 al 11 se narra un episodio de cuando Jesús fue convidado junto a otras personas a comer en casa de un fariseo, y observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los invitados una parábola diciéndoles: cuando fuereis convidado a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más importante que tú esté convidado también. Y viniendo el que te convidó te diga: levántate y da tu lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a buscar otro lugar y al final tener que sentarte en el último puesto. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, ven acá, siéntate en este mejor lugar. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fin de la cita. La enseñanza que nos regala Jesús por medio de esta parábola, por supuesto que es aplicable a todo tipo de situaciones y no se limita únicamente a eventos sociales, sino a toda oportunidad en la cual el egoísmo y el narcisismo pueden aflorar. He visto en innumerables ocasiones
a personas que llegan a una reunión buscando el lugar central, aun cuando arriban tarde al evento. En su carta a los filipenses, el apóstol Pablo nos ofrece una joya sobre lo que debe ser el comportamiento del cristiano en medio de la comunidad. En el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 9, leemos lo siguiente, abro comillas. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cierro comillas. Sin duda, el máximo ejemplo de cómo los cristianos debemos comportarnos es el propio Señor Jesucristo, y su humildad la demostró en múltiples ocasiones, como cuando se inclinó delante de sus discípulos para lavar sus pies. Aquel episodio que generalmente una vez al año el sumo pontífice de la Iglesia Católica reproduce como un símbolo que es noticia en todos los medios de comunicación y todos aplauden, mas nadie es capaz de seguir. Según explicaba un comentarista que leí recientemente, vivir la humildad de Cristo comienza con el reconocimiento de nuestra propia deuda con Dios como autor y consumador de nuestra fe. Y para los pastores responsables de sus feligreses, significa vivir con una conciencia aguda de que todo lo que tienen es un regalo de Dios y todo lo que pueden lograr es fruto de la gracia del Eterno. Y cuando se tiene el correcto concepto de uno mismo como hijo de Dios, se comprende que nuestra identidad está dada por lo que hizo Cristo en la cruz. Y entonces, y solo entonces, uno puede servir a los demás con humildad y sencillez. Oremos. Padre Celestial, pon en cada uno de tus hijos un corazón humilde y pon sabiduría, autenticidad y modestia en aquellos que tú has designado para que en su calidad de pastores, ancianos, obispos o sacerdotes sean guías de los demás e instruyan en tu palabra de salvación al mundo. Dales también fuerza y valentía para proclamar tu palabra y con su ejemplo de vida certificarla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.